¿Sabías que en una sola batalla el Imperio Romano casi se desmorona? Hoy vamos a explorar las batallas más épicas que determinaron el destino de una de las civilizaciones más poderosas de la historia. No te lo puedes perder. En el top 10, la batalla de Cannae 216 a.C. La batalla de Cannae, librada en 216 a.C., fue una de las derrotas más humillantes de Roma, considerada incluso hoy una de las mayores victorias tácticas de la historia militar. En esta batalla, Aníbal Barca, comandante de Cartago, usó una táctica absolutamente revolucionaria. La clave de su victoria fue su uso de la doble envolvente, una formación en la que su ejército, aparentemente en desventaja, atraía a las fuerzas romanas hacia el centro de su ejército. Luego, los flancos cartagineses se cerraron por completo sobre las fuerzas romanas, atrapándolas en un cerco mortal. Aníbal utilizó el terreno a su favor, aprovechando la disposición de las colinas y el terreno abierto para maximizar el impacto de su estrategia. El ejército romano, que superaba en número al de Aníbal, se vio atrapado en un doble cerco. Los soldados romanos fueron literalmente rodeados por completo. La carnicería fue impresionante. Se estima que alrededor de 70.000 a 80.000 romanos murieron ese día, mientras que Aníbal perdió solo unos pocos miles de hombres. La derrota en Cannae dejó a Roma en una crisis existencial. Durante meses, el Senado romano debatió qué hacer para evitar la caída total del imperio. Fue un golpe tan devastador que hasta los aliados de Roma comenzaron a cuestionar su capacidad para ganar la guerra. Sin embargo, a pesar de esta derrota histórica, Roma no se rindió y, con el tiempo, se recuperó, lo que demuestra la tenacidad del Imperio Romano. En el top 9, la batalla de Same 202 a.C. La batalla de Same, librada en 202 a.C., fue el enfrentamiento final entre Roma y Cartago durante la Segunda Guerra Púnica. Fue en esta batalla donde Escipión el Africano, comandante romano, finalmente derrotó a Aníbal Barca. Escipión, quien había estudiado cuidadosamente las tácticas de Aníbal, utilizó un enfoque completamente diferente para contrarrestar las fuerzas cartaginesas. La batalla se libró en el norte de África, donde Aníbal había llevado su ejército después de años de devastar Italia. Escipión empleó una táctica innovadora para neutralizar los temidos elefantes de guerra de Aníbal. Mientras que Aníbal había utilizado los elefantes como una fuerza imparable en otras batallas, Escipión hizo que sus tropas se abrieran para permitir que los elefantes pasaran entre ellas. Esto creó caos en las líneas cartaginesas sin causar grandes bajas a las tropas romanas. El otro movimiento crucial fue la caballería romana, que, al ser más ligera y ágil que la cartaginesa, fue capaz de flanquear al ejército de Aníbal y destruir su moral. Al final, Roma emergió victoriosa y obligó a Cartago a firmar una paz desventajosa, asegurando su dominio en el Mediterráneo y colocando a Escipión en la historia como uno de los más grandes generales de Roma. En el top 8, la batalla de Mande, 45 a.C. La batalla de Mande, librada en el 45 a.C., marcó la última confrontación significativa de la guerra civil romana entre los seguidores de Julio César y los partidarios de Pompeyo. En este punto de la guerra, César ya había consolidado su poder en gran parte del Imperio Romano, pero los hijos de Pompeyo continuaban resistiéndose. La batalla tuvo lugar en la región de Hispania, y aunque César tenía un ejército más pequeño, la superioridad táctica fue decisiva. Lo que hace que Mande sea tan significativa es que a pesar de la ventaja numérica de los opositores, César utilizó su habilidad para dividir el ejército enemigo y atacar en varios frentes. Los hijos de Pompeyo intentaron flanquear a las fuerzas de César. Sin embargo, la experiencia y la cohesión de las tropas cesaristas prevalecieron. La batalla fue extremadamente sangrienta, y aunque los opositores de César fueron derrotados, la lucha fue tan feroz que las bajas fueron considerables de ambos lados. Con la victoria en Mande, César consolidó su control absoluto sobre Roma y selló el fin de la República Romana, estableciendo el camino hacia su dictadura perpetua. En el top 7, la batalla de Actium 31 a.C. La batalla de Actium, librada en el 31 a.C., fue un enfrentamiento naval que selló el destino del Imperio Romano y marcó el fin de la República Romana.
Fue en las aguas del mar Jónico donde Octavio, el futuro emperador Augusto, se enfrentó a las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra, una coalición formidable en ese momento. Sin embargo, Octavio, al contar con el comandante Agripa, aprovechó sus conocimientos tácticos en el mar para maniobrar de manera más eficiente que sus enemigos. A diferencia de otras batallas navales, donde la lucha se centraba en el uso de la fuerza bruta, Actium fue un ejemplo de cómo las maniobras y el control de la logística pueden ser decisivas. Octavio bloqueó las rutas de escape de Antonio, lo que resultó en la deserción de muchos de sus barcos, además de aislar a Cleopatra, quien se retiró de la batalla, lo que significó el fin del poder de Antonio. La derrota de Antonio y Cleopatra en Actium significó la desaparición de la última amenaza seria a la supremacía de Octavio en Roma. Tras la victoria, Octavio regresó a Roma como el único gobernante, y pronto comenzaría a implementar reformas que transformarían Roma de una república en un imperio. En el top 6, la batalla de Alesia, 52 a.C. La batalla de Alesia, librada en el 52 a.C., fue uno de los momentos más críticos de la Guerra de las Galias. Julio César, quien había estado extendiendo la influencia romana a través de Galia, actual Francia, se encontró con una resistencia feroz liderada por el jefe galo Vercingetorix. Este líder logró reunir a varias tribus galas para hacer frente al avance romano, pero César, conocido por su astucia táctica, rodeó la fortaleza de Alesia, donde se encontraba Vercingetorix y sus fuerzas. Lo más impresionante de Alesia fue la estrategia doble de César. Primero rodeó a Vercingetorix, construyendo un sistema de fortificaciones y trincheras que aislaban completamente a las fuerzas galas. Luego, cuando los refuerzos galos intentaron rescatar a las fuerzas sitiadas, César también construyó una segunda línea de defensa para resistir el ataque desde afuera. La batalla fue feroz, y a pesar de la desesperación de los galos, la habilidad de César para organizar y ejecutar estas maniobras lo convirtió en un vencedor. Vercingetorix fue capturado y llevado a Roma como prisionero, y la Galia fue finalmente sometida. Esta victoria consolidó el poder de César y marcó el fin de la resistencia significativa en Galia. En el top 5, la batalla del lago Trusimenou, 217 a.C. La batalla del lago Trusimenou, librada en 217 a.C., es otro ejemplo de la genialidad táctica de Aníbal. Durante la Segunda Guerra Púnica, Aníbal, habiendo invadido Italia, se encontraba con el ejército romano al mando de Cayo Flaminio. Este último cometió un error estratégico al permitir que Aníbal maniobrara a través de los lagos de la región, donde las colinas y bosques cercanos se prestaban para una emboscada perfecta. Aprovechando la neblina matutina y la geografía, Aníbal ubicó una parte de su ejército en los flancos y otra en el centro, haciendo que las fuerzas romanas se sintieran seguras mientras avanzaban hacia el lago. Cuando el ejército romano estuvo atrapado entre el lago y las colinas, Aníbal lanzó su ataque. La batalla resultó en una de las peores derrotas de Roma, con unos 15.000 soldados romanos muertos y muchos más capturados. La capacidad de Aníbal para sorprender y devastar a un ejército mucho más grande muestra su comprensión del terreno y la psicología del enemigo. Trusimenou fue un golpe devastador, pero a pesar de la derrota, Roma aún no se rindió, lo que muestra la resiliencia romana en tiempos de adversidad. En el top 4, la batalla de Milviou, 312 después de Cristo. La batalla de Milviou, librada en el 312 después de Cristo, no solo es famosa por su importancia militar, sino también por sus efectos en la historia religiosa del Imperio Romano. Constantino, y el futuro emperador, se enfrentó a Magencio por el control de Roma. En un momento crucial antes de la batalla, Constantino tuvo una visión en la que vio una cruz luminosa en el cielo, acompañada de las palabras in hoc signo vincis, con este signo vencerás. Este evento fue interpretado por Constantino como una señal divina, y a partir de ese momento adoptó el cristianismo como su estandarte en la batalla. Constantino, al mando de un ejército mejor organizado y más disciplinado, derrotó a Magencio, quien fue asesinado mientras huía del campo de batalla. La victoria de Constantino no solo consolidó su poder, sino que también marcó el comienzo de la era cristiana en Roma. Milviou se convirtió en un símbolo de la transición de Roma de una república pagana a un imperio cristiano. En el top 3,
La batalla de Teutoburgo, 9 después de Cristo. La batalla de Teutoburgo es recordada como una de las derrotas más desastrosas para Roma y uno de los puntos de inflexión en su expansión hacia el norte. En el 9 después de Cristo, el general romano Publio Quintilio Varo lideraba 3 legiones romanas hacia Germania cuando fueron emboscadas por una coalición de tribus germánicas bajo el liderazgo de Arminio. El terreno forestal, combinado con la brutal sorpresa y las tácticas de guerrilla empleadas por los germanos, resultaron en la destrucción total de las 3 legiones romanas. Se estima que hasta 20.000 soldados romanos fueron aniquilados. La batalla tuvo un impacto psicológico profundo en Roma. La pérdida no solo detuvo la expansión romana más allá del Rin, sino que también afectó la moral de Roma. Teutoburgo marcó el fin de cualquier intento de expansión hacia el corazón de Germania, convirtiéndose en un punto clave en la historia de la frontera romana. En el top 2, la batalla de Pharsalus, 48 a.C. La batalla de Pharsalus, librada en el 48 a.C., fue el enfrentamiento decisivo de la guerra civil romana, en la que Julio César se enfrentó a Pompeyo. A pesar de la desventaja numérica, César utilizó tácticas innovadoras para desestabilizar las fuerzas de Pompeyo. En un movimiento audaz, César desplegó sus tropas en una formación que desbordó a las fuerzas de Pompeyo. La derrota de Pompeyo no solo significó la muerte de su ejército, sino también el fin de su liderazgo en Roma. La victoria de César en Pharsalus le dio control absoluto sobre el Imperio Romano. La victoria de César allanó el camino para su dictadura y la eventual transición hacia el Imperio Romano bajo su liderazgo. En el top 1, la batalla de Cannae, 216 a.C. La batalla de Cannae sigue siendo una de las más legendarias en la historia militar, no solo por la magnitud de la derrota de Roma, sino por la genialidad de Aníbal. Al igual que en la batalla de Cannae en el 216 a.C., Aníbal utilizó el terreno y sus fuerzas con maestría para envolver y destruir a un ejército romano mucho más grande. Esta batalla es conocida como una de las máximas expresiones de la táctica de la doble envolvente. El ejército romano, confiado en su tamaño y poder, fue completamente destruido. La victoria de Aníbal demostró que incluso el ejército más grande puede ser aniquilado por una táctica adecuada. Cannae es el ejemplo definitivo de cómo la astucia y la estrategia sobrepasan la fuerza bruta. Cannae sigue siendo una de las batallas más estudiadas en academias militares de todo el mundo. ¿Qué opinas de estas batallas? ¿Cuál consideras que fue la más decisiva para el destino del Imperio Romano? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para más contenido histórico épico y darle me gusta si te ha gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.